En la clase de hoy veremos generalidades de la administración de medicamentos. Resultados del aprendizaje. Conocer las distintas presentaciones de los medicamentos, identificar las reacciones adversas de los medicamentos, conocer las interacciones farmacológicas, conocer la correcta administración de los fármacos y vigilar la respuesta, identificar los discorrectos en la administración de medicamentos, identificar los 4 yo en el proceso de administración de medicamentos. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que trata la acción de las moléculas químicas administradas a los organismos vivos para producir respuestas biológicas. Incluye, por lo tanto, el conocimiento de todas las acciones de las drogas que se puedan administrar al organismo y, sobre todo, de las que son eficaces y seguras para prevenir y tratar enfermedades. Algunas definiciones. Vía de administración. Es el sitio donde se aplica el medicamento para que actúe allí o sea absorbido. Forma farmacéutica. Tiene como propósito facilitar la administración del principio activo y liberarlo en el momento y el lugar para asegurar una óptima absorción. El fármaco. Toda sustancia natural o sintética o mezcla de ella que se destine a la administración al adulto o niño, con fines de curación, tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades o sus síntomas. Algunas nomenclaturas que debemos conocer. Nombre químico. Este describe los componentes del fármaco, su estructura molecular. El nombre genérico es el nombre por el que se conoce internacionalmente el medicamento. El nombre registrado es el nombre que le da el fabricante o el laboratorio a este medicamento. Farmacodinámica es el estudio de las interacciones bioquímicas y fisiológicas de los fármacos. Examina las propiedades físico-químicas de los fármacos y sus interacciones farmacológicas con los receptores corporales. Farmacocinética es el estudio de la evolución de un fármaco desde un punto de vista cuantitativo en el organismo. Es un proceso complejo que tiene distintas etapas, desde su administración hasta su excreción. Comprende la liberación. Es el primer paso de este proceso en el que el medicamento entra en nuestro organismo liberando su principio activo. La absorción o paso del fármaco a la sangre dependerá de sus propiedades físico-químicas del fármaco, su formulación, ya sea comprimidos, cápsulas o soluciones, y su vía de administración, ya sea oral, sublingual, rectal, etc. En el caso de los medicamentos endovenosos, este fármaco debe atravesar varias barreras celulares semipermeables antes de alcanzar la circulación sistémica. Distribución. Una vez que el fármaco penetra la circulación sistémica, se distribuye en los tejidos corporales. Esta distribución generalmente no suele ser uniforme debido a las diferencias de perfusión sanguínea. Metabolización. Es la transformación total o parcial del fármaco por acción de enzimas. Generalmente se producen en el hígado y tienden a aumentar la polaridad para facilitar así su eliminación. Eliminación. Es la etapa final. El fármaco ya es desechado por distintas vías. Generalmente la más usada es la excreción renal. Farmacovigilancia es el conjunto de métodos, observaciones y disciplinas que, al ser aplicados durante la comercialización o uso extendido de un medicamento, permite detectar reacciones adversas y efectos farmacológicos o terapéuticos beneficiosos, no detectados en las etapas previas de la evaluación y control del medicamento. Objetivo de la farmacovigilancia. Como objetivo general, debemos recolectar, registrar y evaluar información sobre las reacciones adversas a los medicamentos, contribuir al uso seguro y racional, estudiando permanentemente sus riesgos mediante técnicas de análisis a la población, transferir, documentar y publicar información sobre la relación beneficios-riesgos asociado al uso de medicamentos. Como objetivo específico,
debemos confirmar y calificar si existe una relación de causalidad entre la exposición al medicamento y el evento adverso. Determinar la prevalencia de las reacciones adversas producidas por drogas y o sustancias químicas utilizadas en nuestro medio. Relacionar la aparición de reacción adversa a medicamentos con factores predisponentes de índole local o regional. Debemos profundizar el conocimiento de los mecanismos de producción de reacción adversa a medicamentos y determinar las conductas terapéuticas a seguir para tratar a los pacientes afectados por las mismas. Evidenciar la falta de respuesta a un tratamiento farmacológico y detectar productos farmacéuticos con defectos de calidad para retirarlos de circulación. Efectos adversos y reacción adversa a medicamentos. Efectos tóxicos se desarrollan después de la ingestión de altas dosis de medicamentos. Tenemos, por ejemplo, en el hígado se va a producir hepatotoxicidad, en la médula ósea, mielotoxicidad y en el riñón, nefrotoxicidad. Por ejemplo, el medio de contraste. Reacciones idiosincráticas. El paciente reacciona de forma excesiva o insuficiente o tiene una reacción diferente a lo esperado, como por ejemplo disminución de los leucocitos, anemia o alguna enfermedad como púrpura trombocitopénica, que esta enfermedad ataca el sistema inmune y destruye plaquetas necesarias para nuestra coagulación. Y reacciones alérgicas, que son respuestas impredecibles ante la administración de un fármaco. Los antibióticos presentan una elevada incidencia de estas reacciones. Por ejemplo, como vemos en la foto, el síndrome del cuello rojo, que es provocado por la administración de vancomicina, la cual debe administrarse en un plazo mínimo de 1 hora. La reacción adversa a medicamentos es una preocupación para todas las instituciones de salud y tiene como norma ministerial ser notificada mediante un formulario obligatorio correspondiente que se muestra en la fotografía. Algunas causas de reacción adversa a medicamentos tenemos como diagnósticos erróneos, prescripción del medicamento equivocado o de una dosis equivocada del medicamento correcto, trastornos médicos, genéticos o alérgicos subyacentes que pueden provocar una reacción adversa al medicamento, automedicación con medicamentos que requieren prescripción médica, incumplimiento del tratamiento prescrito, interacciones con otros medicamentos, uso de medicamentos de calidad inferior a la norma, cuyos ingredientes o composición no se ajustan a las especificaciones científicas apropiadas y que pueden resultar ineficaces y a menudo peligrosos. Uso de medicamentos falsificados sin ingredientes activos o con ingredientes equivocados, que pueden ser peligrosos y hasta mortales para el ser humano. Tipos de presentación y preparados farmacológicos. Tenemos los preparados sólidos, como cápsulas, sellos o parches, tabletas, comprimidos con diferentes tiempos de liberación del principio activo, ya sea inmediata o modificada, píldoras, grajeas, supositorios y óvulos. Dentro de los preparados semisólidos tenemos pomadas, cremas o ungüentos. Y los preparados líquidos pueden ser soluciones, jarabes, colirios, lociones, enemas, inhalaciones, aerosoles y gotas. Regla de los 4 yo. Esta es una regla de oro para el personal de enfermería, que debemos tener presente y nunca delegar, ya que si yo preparo un medicamento, debo ser yo quien lo administre, yo quien lo registre el medicamento y además yo quien deba responder frente a cualquier eventualidad. Distribución de los medicamentos. Vemos
en el siguiente gráfico la distribución de los medicamentos según las distintas vías de administración. Podemos apreciar que el pic más rápido es de la vía endovenosa. Luego le sigue la intramuscular, luego la subcutánea y al final la vía oral. Según la concentración del principio activo en la sangre, tenemos distintos tiempos de liberación de los fármacos. Número 1. Liberación modificada. Cuando se realizan modificaciones en la velocidad, el lugar o el momento de liberación del principio activo, nos encontramos ante una forma de liberación modificada. Los diferentes tipos de formulaciones pueden ser cubiertas entéricas, tabletas liofilizadas, comprimidos bucodispersables, etc. Estos posibilitan cambios en la sesión del fármaco, originando distintos tipos de liberación, que veremos más adelante, como la acelerada, la retardada y la controlada. Según la liberación modificada de los fármacos, tenemos unos subtipos, como liberación prolongada. Esta formulación que no libera el principio activo inmediatamente, después de su administración. Esta liberación es lo bastante lenta como para extender el intervalo de dosificación por un factor de 2 o más veces. No hay dosis inicial. Otro subtipo es la liberación sostenida. Esta formulación permite que la liberación rápida de una fracción o dosis del principio activo, seguido de una liberación gradual de la dosis remanente por un periodo de tiempo prolongado. Esta forma de liberación evita los altibajos de concentraciones plasmáticas característicos de la administración sucesiva de formas farmacéuticas convencionales y de liberación repetida. La dosis inicial es rápida. Otra subtipo es la liberación repetida. Se libera el principio activo en intervalos de tiempo. El perfil de concentración plasmática es similar al de liberación convencional. Por ejemplo, los comprimidos con doble núcleo. Y otro subtipo es la liberación controlada. Aquí el principio activo se libera gradualmente en el tiempo y se alarga el efecto terapéutico. Otro tipo, según los tiempos de liberación del medicamento, tenemos la liberación acelerada. El fármaco aquí se disuelve instantáneamente en la cavidad bucal sin la necesidad de la administración de agua o líquidos. Existen dos tipos. Comprimidos de dispersión bucal. Estos son comprimidos no recubiertos destinados a ser colocados en la boca, donde se dispersan rápidamente antes de ser tragados. Son útiles para la administración a pacientes con dificultades en la deglución. Presentan una elevada aceptación por parte del paciente y mejoran la biodisponibilidad del principio activo. Y tenemos como presentación el medicamento Ondansetron. Este medicamento de 4 miligramos está en presentación de comprimido bucodispersable. Es un antiemético antinauseoso. Y también tenemos tabletas liofilizadas o liotabs. Son dispositivos en los que se encuentra disperso el principio activo y en contacto con cualquier solución acuosa se disuelven instantáneamente y liberan el principio activo que contiene. Por ejemplo, como vemos en la imagen, el Feldene-Flash. Feldene-Flash está en presentación del liofilizado, es un analgésico antiinflamatorio. Otra clasificación según los tiempos de liberación, tenemos la liberación retardada. Aquí el medicamento es liberado en un momento distinto al de la administración, pero no se prolonga el efecto terapéutico. Son formas con cubierta entérica o resistente al pH, en las que el principio activo es liberado en un lugar concreto del intestino delgado, pasando por el estómago sin degradarse. Como vemos en la imagen, tenemos el medicamento Lertus-Retard. El principio activo de este medicamento es el diclofenaco sódico, viene en 100 miligramos en comprimidos, es un antiinflamatorio antirreumático.